Para hablar de esos temas de corrupción nos acompañan esta noche aquí a mano limpia por una parte Sergio Comas, abogado, y también Camilo Loret de Mola, abogado y además productor general de este programa de A Mano Limpia y profundo conocedor del tema. Camilo está aquí en casa y tú también, por supuesto, Sergio. Vamos a hablar de este último caso, de estos canadienses. Esto es algo que se viene repitiendo. Yo recuerdo hace un par de años hice un programa contigo en el que hablábamos de Alimpor, de Pedro Álvarez, que anda por aquí por los Estados Unidos. El otro día se le sacó un artículo a Álvarez. Pero específicamente este caso de los canadienses, además han hablado, dicen que hay sobornos, han denunciado una serie de funcionarios. ¿Dónde para eso? Este caso, como tú dices, lleva mucho estudio porque tiene un entramado muy grande. Estos dos personajes, y básicamente sí, que es el mayor, con hombre de 72 años, se enamoró de Cuba en la década del 60 y estableció una compañía que además está respaldada por una comisión de comercio de Canadá que es federal, es un fondo federal que asegura las inversiones. Es decir, que el mecanismo se convierte en una relación entre dos estados. Canadá, al ver el diario Star en Canadá, ha tenido que hablar de este caso y decir que Cuba continúa pagando su deuda normalmente. Pero siguen diciendo que ellos aspiran que Cuba dé una solución oportuna entre comillas. Y Cuba ya está tratando de limpiar esto porque tienen que sacar una ley de inversiones. Estas personas han hecho inversiones millonarias en la industria agroindustrial cubana y básicamente toda la zafra, toda la vida dependió de estas personas. Básicamente el más viejo, Sid, ha sido denunciado por Sarkis, que era un empleado de él en el año 93, y esas rivalidades han sido utilizadas por la seguridad del Estado cubana, que firmó la confesión completa de este señor y ha difundido un video entre la alta nomenclatura que se llama Metástasis, que es la forma en que la corrupción explicada por este señor, que está preso y ya ha colaborado a plenitud, como señalando nombres y paquetes de dinero, cómo se hace esa corrupción en Cuba. Ahora, Camilo, ¿hay realmente, crees, por parte del régimen un interés de hacer una depuración entre todos esos funcionarios? Sí, básicamente están muy preocupados porque esto es una herida que le lacera profundamente y que puede llevar a la pérdida del control absoluto del gobierno como tal. Estamos hablando no de las figuras principales del gobierno, claro. Estamos hablando de un nivel segundo, de un segundo nivel de mandatarios, de dirigentes cubanos que están aprovechándose de las compras a nivel de empresa para exigir pagos, inclusive con un método mucho más sofisticado que llega a ser de cuentas en el exterior. Estas personas, todo el mundo conoce que las empresas extranjeras que viven de venderle al Estado cubano, ojo, no hacer empresas de servicio en Cuba como hoteles o venta de aparatos o por el estilo, sino suministrar insumos al gobierno cubano, son las personas que más acceso tienen a la ganancia o al dinero limpio que puede recibir del gobierno cubano, pero tienen que licitar, o sea, competir con otros empresarios que vienen también con sus ofertas. La única manera que tienen de ganar una licitación en Cuba es pasando dinero por debajo de la mesa. Comprando funcionarios. Y hay un aspecto, en la ley norteamericana, en el Commonwealth, en el Common Law, el reconocimiento de culpa y la ayuda al esclarecimiento obliga automáticamente a que la sanción baje a la mitad. O sea, si se te piden 20 años por ese delito, si tú cooperas o te reconoces culpable, se te puede echar hasta 10 años nada más. O sea, se reconoce inmediatamente. Pero en Cuba es opcional. El artículo 52CH establece que si tú cooperas, yo te puedo tener en cuenta. Y eso parece que este señor no lo ha tenido muy claro. Ya ha decidido cooperar y ha contado todo el entarimado que manejaba, toda la red de soborno que tenía que actualizar. Y esto, lejos de aligerar su situación penal, lo que lo ha puesto en una situación mucho más grave como tal. Sergio, ¿eso desde cuándo viene en Cuba? Disculpa un segundo, Felipe. Ahora que dice Camilo que lo ha hecho más grave, te voy a decir por qué consecuencia puede tener, por qué es más grave. Porque la explicación es tan exhaustiva que hay más de 100 detenidos hasta el momento y esto no para. Si tú te pones a pensar en lo que ha hecho Raúl desde el 2006 cuando tomó el poder, para ahora es combinar una colocación de sus cuadros, que es una militarización de la economía y del mando completamente, y liquidar todo lo que heredó de Fidel, incluyendo a Marambio. De ese caso vamos a hablar también, además un hombre muy cercano, amigo personal de Fidel Castro. Porque es que Marambio, que básicamente le ha ganado una querella a Cuba por la confiscación de sus bienes en el Tribunal Internacional en París, es un hombre que montó un sistema que era casi toda la alimentación, toda la leche, los jugos y todo lo montó Marambio con que fue condenado en ausencia. Pero contéstame, te preguntaba antes, este tema de la corrupción gubernamental de funcionarios ha ido en alza ¿desde cuándo? Siempre se conoció esto, pero Raúl actúa de una manera... Lo vimos en el caso Ochoa, que ya eso existía. Pero Fidel manejaba las cosas y no le daba continuidad, le daba un perfil más bajo porque tenía un sentido político más Pero extenso. ¿existía y no se sabía o ha crecido? Existía y estaba bajo control. Porque era muy elemental. Claro, muchas de estas personas hacían trabajo. Por ejemplo, el mismo
Yacubrián compró toda la tecnología del Ministerio del Interior que implica carros blindados y tecnología de represión, y con todo eso le están pidiendo 12 años. Pero eso es lo que dice Camilo, que al hablar más se ha complicado más, porque hay hasta oficiales, pues, el de TRD, el coronel de TRD, que es la tienda de recaudación de divisas, está preso. La gente de Cuba Tabaca está preso. El caso del níquel, tienes a 12 personas presas y tienes a Roca, que fue un ministro que le echaron 20 años, que era la mano derecha de Marambio. Es decir, que es muy complicado, tiene un mensaje político muy malo, y cuando se hacen los análisis de inversiones, Cuba no da confianza. Es un fenómeno que se generaliza en los 90. O sea, en la historia de la revolución siempre ha habido casos de corrupción. Desde el año 64, 66, en que el INDER, el Instituto Nacional de Deportes y Recreación, tiene la primera manifestación. El vicepresidente del INDER es sorprendido en malos manejos. Desde entonces, históricamente siempre ha habido casos de... Pero había más control. Mucho más control, mucho más temor. Claro. Y mucho más absolutismo en el poder, es un poder muy centralizado. Con la caída del campo socialista y la entrada del capital extranjero, que era una cosa a la que Fidel siempre trató de evitar, vinieron también las comisiones, el cohecho, la corrupción, el nivel de comparación también, porque al no haber un nivel de referencia, tú pensabas que estabas muy bien deteniendo un amante, un carro ruso y un tubo de jamonada. Cuando llegó el hombre con el Rolex, con la posibilidad de dinero y un mejor nivel de vida, aumentas tus perspectivas en la vida también. Pero es un fenómeno que hoy por hoy está presente desde el funcionario que te recibe en el aeropuerto hasta el ministro que te recibe para estudiar la posibilidad de negocio en Cuba. Es una cosa muy interesante grande. eso que has mencionado, y eso sería también tema para otro programa. Yo considero que uno de los graves errores estadísticos de Fidel Castro fue permitir el Mariel. Con la llegada del Mariel de muchos de los que se habían ido, volvemos al tema del Rolex, del amante y del Lara que estabas comentando, se abrió por completo la visión del cubano que estaba dentro de la isla, y se decía, por que ahora le dicen mariposa, le decían gusano, y mira cómo llega con fotografías del exterior y cómo vive, y yo que me he quedado aquí sigo en esas circunstancias. Fue un golpe increíble. Por eso sería tema para otro programa. Pero te lo advierto, para mi generación fue una cosa bestial en 1979. La llegada de los que aparentemente se estaban muriendo de hambre, no tenían un centavo, estaban desesperados por regresar. Llegar y ver que un plomero vivía 7 veces mejor que el ingeniero graduado de la Unión Soviética fue un golpe brutal, sería y del que no se recuperó el país. Y además que los echaron de Cuba, les decían apátridas, les decían una serie de calificativos, gusanos, y después los reciben con todos los honores porque venían con dinero. El caso Marambio, ¿qué importante es en todo esto? El caso Marambio es muy importante porque Marambio, que básicamente es un hombre que viene de la izquierda chilena, que era el jefe de la escolta de Allende. Como decía antes, amigo personal de Fidel. Amigo personal. Después de cumplir una serie de misiones donde muestra fidelidad, Fidel le dio $1 millón para que hiciera una inversión que demostrara audacia, y la hizo haciendo un criadero de ocas, donde Cuba empezó a exportar el paté, el foie gras, y él comercializó las plumas. Después hizo un gran imperio que es ING, que es un holding que invierte no solamente en la industria del cine, sino que invierte también en turismo, y su hermano, que él le abre la compañía de turismo, hacen un holding completamente de turismo e implican ahí a Cubana Aviación. Cuando se habla de corrupción y de los detenidos que ha habido en el caso de Marambio, es tan larga la línea que hay de la inversión en la corrupción, que es cuando Acevedo, el general que dirige aviación, queda complicado. Porque su esposa era la directora de las revistas y trabajaba con Guatón. Y Robert Vesco también puede entrar en todo esto. Robert en Vesco farmacéutica, no invirtió nunca. Pero Robert Vesco perdió. Robert Vesco es todo allí. el único tipo que le jugó sucio a Fidel durante muchos años. Siempre le dijo, voy a invertir, voy a traer capital, voy a poner, y no ponía nada. Nunca puso nada. Eso de que invirtió en farmacéutica. Ahora sí intentó robarse un proyecto que tenía. Intentó vender las muestras que tenía del proyecto de la medicina con un sobrino con un sobrino de Nixon que se conocía como Richard. Pero esta jugada le vino como anillo al dedo a Fidel, que ya se lo quería quitar de arriba, que sabía que el hombre ya no iba a invertir, que todo era un cuento, y entonces aprovechó esta coyuntura además para mejorar su imagen con Estados Unidos. Pero el Guatón, Max Marambio, es muy importante identificarlo como una persona que jugó siempre a ser el testaferro de Fidel. O sea, la cara para violar el embargo, para violar las restricciones comerciales, la cara de negocio privado que le podía dar Fidel a sus inversiones directas desde el Consejo de Estado era a través del Guatón. Y el Guatón pasó de ser un hombre de confianza a ser un hombre imprescindible. Y ahí mismo modificó la acción y se convirtió entonces en un gran millonario oculto. Ahora, en el mundo comercial, esto que se llama la mordida, la corrupción, el comprar un funcionario, ocurre en todas partes. Hoy día que Cuba, el régimen ahora con Raúl Castro está tratando de abrir, de expandir horizontes, de traer inversión, lo que están haciendo es ahuyentar a la gente. Hay diferentes aspectos. O sea, hubo un momento en que se pensó que para evitar la hecatombe económica se debían dejar entrar miles de empresas pequeñas. Eso cambió
al final de los 90 se determinó que las empresas pequeñas no eran la solución, sino que era importante los grandes consorcios como Tocmajian, como Motores del Caribe, como la Cherry, y entonces se apostaron a estos grandes monopolios de la inversión mientras menos extranjera. hubiera más grandes, más control podían tener sobre Por supuesto. todos ellos. Claro. Y a la larga, lo que han descubierto ellos también es que se comprometieron mucho con este tipo de personas y que prescindir de estos grandes consorcios le llevaba inclusive a una debacle económica también. Porque esa gente, aún con el juego de que eran fieles a Cuba y que amaban a Cuba, son capitalistas que tienen que garantizar su inversión, que tienen que garantizar su cobro, que nunca es a tiempo, que nunca es constante y que la única manera que tiene para acelerar los cobros, para acelerar los pagos, para recibir las ganancias, es dando soborno. Me quedan 30 segundos y es órdenes del productor que está aquí, así que cualquier cosa te las arreglas con el 30 segundos. No, básicamente eso que dice Camilo es muy importante porque es que Cuba no garantiza, y a futuro va a tener que hacerlo con una ley más transparente, que las personas que inviertan tengan equidad y justicia cuando hagan una reclamación. Por ejemplo, Marambio tuvo que ir a París, a un tribunal internacional, a pedir los 150 millones que Cuba le debe. Claro. Y como Marambio, otras personas también, como estos señores que generalmente todos tienen un vínculo sentimental, casi todos tienen mujeres cubanas, hacen una familia en Cuba, se identifican con el país y de momento cuando tienen una inversión grande, como le ha pasado al mismo de Coral Capital, inglés, del cual dependían los campos de golf que se van a hacer en Cuba, te cogen preso después de invertir 75 millones en un hotel. Una cosa triste. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, el Consejo Nacional Electoral venezolano debe presentar en cualquier momento el resultado parcial de esa auditoría, 46% de las mesas. Ahora los dejo con el accidente ocurrido en un parque de diversiones. Miren lo que pasó.